Hola, saludos a todos. Soy Juanjo Cáceres de la UMI del Insular. Vamos a dar una charla recordatoria para mejorar el cumplimiento de estos dos indicadores relacionados con las transfusiones que estamos monitorizando en nuestra unidad. No hay una transfusión que no tenga su riesgo, por lo tanto el paciente debe conocerlo. Una serie de reacciones que son inmediatas, inmunológicas, como el TRALI, mediado por anticuerpos que estimulan los leucocitos y producen extravasación de líquido en el pulmón, dando un cuadro de edema agudo pulmonar que puede ser fatal en un porcentaje del 5 al 10% de los casos. Y otra serie de reacciones transfusionales inmediatas no inmunológicas que son difíciles de distinguir del TRALI, por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva por sobrecarga. En el caso de la sobrecarga aparecen otros datos de insuficiencia cardíaca, elevación del ProBNP, suele acompañarse de taquicardia, hipertensión, no suele haber fiebre, pero la distinción es difícil. Hay otra serie de reacciones transfusionales tardías, como la transmisión de enfermedades infecciosas o otras de mecanismos inmunológicos, cuyo diagnóstico pues no lo haremos de una forma inmediata, claro. Se puede minimizar el riesgo asociado a los factores humanos mediante los checklists que los tenemos para el médico, para la enfermera, y que lo tenemos mal implementado y deberíamos mejorar su cumplimiento. También tenemos unos recordatorios para la correcta prescripción por parte del médico, y en ese mismo documento te dice cómo hay que introducir los códigos de las bolsas de sangre y el volumen para incluirlo en el balance de fluidos, que esto es parte ya del enfermero. También, si sospechamos una reacción transfusional, deberíamos dar parte de forma inmediata, no tirar las bolsas, por favor, que hay que analizarlas y rellenar este formulario contactando con banco de sangre. Si no encontré el formulario, ellos lo traen. Vamos a empezar hablando del consentimiento informado y después de los concentrados de hematíes, que es un indicador considerado relevante. Consentimiento informado, este es el modelo de nuestra unidad. Debe complementarse todo, los datos del paciente, los riesgos personalizados, los datos del médico, y no solo la fecha y no solamente la firma. Si seguimos con el tema de restricciones de visita, deberemos intentar firmar el consentimiento para las transfusiones al ingreso del paciente. Si nos olvidamos, no es posible, pues obtenerlo por teléfono siempre que se vaya a transfundir, contactando con el representante legal y dejando constancia por escrito la historia clínica. En nuestro consentimiento no te viene el porcentaje de reacciones febriles ni de TRALI. Recuerden, 0,4 a 1,6% por cada 1000 transfusiones. Y si te viene de las complicaciones infecciosas. Solamente es la situación de urgencia vital la única exclusión para no tener el consentimiento informado, y eso no nos exime de conseguirlo desde que se pueda informar a los enfermos y a los familiares. Cuidado con los documentos de voluntades anticipadas. Este indicador lo hemos ido mejorando progresivamente, superando incluso la media nacional descrita. Y bueno, no es una opción, es obligación por Real Decreto, por Ley de Autonomía del Paciente y recomendaciones del Grupo de Bioética de la CEMICIU. La Organización Médica Colegial, consciente que el 70% de las reclamaciones a médicos son por ausencia o mal cumplimiento del consentimiento informado, desarrolla un decálogo de recomendaciones que nosotros pues cumplimos, donde se hace eco de la importancia que tiene el derecho de autonomía del paciente. Lo mismo para las transfusiones de otros hemoderivados como el plasma fresco y las plaquetas, ya que los riesgos son los mismos que con los concentrados hematíes. Tenemos que acostumbrarnos a pedir siempre el consentimiento informado. Es también obligación del residente y podría derivarse responsabilidad al adjunto por una mala supervisión. El que tenga morbo puede sacar aquí en estos links alguna sentencia de reclamaciones patrimoniales de 30 o 40 mil euros solamente por el daño moral de no haberlo pedido. Vamos a pasar a los concentrados hematíes, la transfusión inadecuada de concentrados hemáticos, que es una recomendación del Grupo de Trabajo y Transfusión de Hemoderivados, no transfundir por encima de los 7 gramos por decilitro de hemoglobina en pacientes estables que no estén sangrando.
Esto se fundamenta en que el transporte de oxígeno se mejora bien, se compensa sobre todo por el aumento del gasto cardíaco en la mayoría de los pacientes, que aumenta las transfusiones de glóbulos rojos, la morbimortalidad de los pacientes críticos e incluso la estancia hospitalaria. Y el documento de revisión y guías de actuación del British Journal del 2013 es el documento que la CMCU utiliza como referencia y establece un punto de corte en 7 gramos por decilitro en la mayoría de los pacientes. Ahora veremos las excepciones. También en cirugía cardíaca. Bueno, las excepciones son las que comentaremos con más detalle, pero sobre todo aquellos pacientes que necesitan un transporte de oxígeno más elevado, como los pacientes en la fase de resucitación del shock séptico, los pacientes neurocríticos, los pacientes con un síndrome coronario agudo y aquellos pacientes pues de mayor edad, con apaches mayores, con comorbilidades y factores de riesgo, que presenta una evidencia de disminución del transporte de oxígeno con elevación del lactato, saturación venosa central baja, donde podríamos establecer un punto de corte entre 7 y 9 gramos por decilitro, no nunca por encima de 9 gramos por decilitro. Este indicador lo hemos ido empeorando por diversos factores, fundamentalmente por no escribir la justificación, la historia clínica, por lo tanto cuando lo monitorizamos, si no tenemos clara la justificación, pues se considera una violación del indicador. También en algunos casos pacientes extranjeros que van a ser evacuados a su país nos piden unos valores de hemoglobina mayores. No debemos permitir eso, ya que pacientes van con ventilación mecánica, se puede subir la FiO2, se pueden hiperventilar y no tendría por qué afectarle los niveles de hemoglobina para el transporte sanitario. El indicador tiene estas excepciones: sangrado masivo, ahora veremos alguna connotación, síndrome coronario agudo, reanimación de la sepsis, hipoxemia grave, muerte encefálica, enfermo neurocrítico, embarazo y población pediátrica que no vemos. Y, como digo, pues aquellos pacientes con comorbilidades, con apaches altos, mayores y que tengan evidencia de disminución del transporte de oxígeno. Una hemorragia masiva es difícil de definir. Si se pueden cuantificar las pérdidas, pues aquella que durante más de 10 minutos se pierden 150 mililitros por minuto, o aquella que amenaza la vida y da como resultado la indicación de una transfusión masiva. Se recomienda la clínica y algunas de las escalas multifactoriales, como esta, como la TASH, que es una de las recomendadas, Príncipe de Gales. Nosotros no tenemos ninguna estandarizada, basamos fundamentalmente en la clínica. Y bueno, ninguna de ellas ha demostrado superioridad a la otra. Una vez establecido el protocolo de transfusión masiva, recordar que si el paciente logra la estabilidad o se para el sangrado, hay que interrumpirla. Y bueno, comentar que estas nuevas recomendaciones de una reunión en Berlín, en Frankfurt, perdón, en el 2018, no ha cambiado mucho, pero sí que se recomiendan los suplementos de hierro en los pacientes preoperatorios, no utilizar sistemáticamente los estimulantes de la eritropoyesis. Y bueno, volvemos a repasar las indicaciones: sangrado masivo, síndrome coronario agudo, hipoxemia grave, shock séptico, paciente neurocrítico o muerte encefálica o inminente muerte encefálica, embarazo. Aquellos pacientes que tienen comorbilidades y transporte de oxígeno comprometidos, mayores, con apache mayor de 20, graves, pues podríamos optar a una hemoglobina entre 7 y 9 sin considerarlo violación del indicador. Y como nueva premisa, después de contactar con el grupo de trabajo de la CMCU, vamos a considerar pacientes que tengan que operarse en las siguientes 48 horas, entendiendo por tanto como cirugía urgente, no programada, una hemoglobina de 9 gramos por decilitro. Esto evitará también conflictos con servicios como el de anestesia, y es lo que se está haciendo en la práctica después de comentarlo con los compañeros que llevan este asunto, y es posible que se incluya como una excepción también en el indicador.
así que lo añadimos como nuevo. En estas nuevas recomendaciones se sigue manteniendo en el paciente crítico 7 gramos por decilitro, sí, está estable, 7,5 para cirugía cardíaca, 8 para pacientes con factores de riesgo cardiovascular y fracturas de miembro, y entre 7 y 8 para pacientes con sangrado intestinal que estén estables. No sabemos si esto lo meterán en el indicador o seguirá igual. Señalar que siempre el menor número de bolsas, ya que una política restrictiva no da peores resultados que una más liberal, siempre la mínima cantidad. Y en el postoperatorio hay diversas revisiones. Esta, por ejemplo, después de cirugía mayor, para la anemia postoperatoria se insiste en la recomendación de suplementos de hierro si el paciente los puede asimilar en vez de transfundir. Los programas informáticos pueden mejorar los resultados del manejo de estas indicaciones de transfusiones. Y como conclusiones, pues recordaros que siempre hay que solicitar el consentimiento informado, a no ser que sea una emergencia vital. Idealmente deberíamos conseguirlo al ingreso. Si tenemos que hacerlo por teléfono, como ahora en las restricciones de visita, siempre documentarse a quién se le ha pedido y dejarlo escrito en la historia clínica. También para otros hemoderivados como el plasma y las plaquetas, transfundir la menor cantidad de sangre posible y cualquier excepción a una transfusión por encima de 7 gramos por decilitro, dejarla documentada en la historia clínica, como aquellos pacientes que van a recibir cirugía urgente en las siguientes 48 horas o aquellos pacientes con el transporte de oxígeno comprometido y comorbilidades, añosos y con apaches altos. Y nada, si tenéis alguna pregunta, me cogéis por el pasillo, me mandáis un correo, me mandáis un WhatsApp y nada más. Feliz desconfinamiento a todos.